Muy buenos días para todos ustedes aquí en Red y en Santa Fe. Hoy tenemos una sesión especial en donde el doctor Javier Andrés Galnares Olalde, neurólogo especializado en cefaleas, con una maestría en cefaleas, nos va a platicar sobre este tema que es un tema que a todos nos interesa y del que cada día tenemos cosas nuevas, de manera que esperemos que sea una sesión muy importante, de gran beneficio para todas y todos, y que tengamos muchas preguntas, porque el doctor Calnares va a responder a todas las preguntas que tengamos aquí. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues para los que no me conocen, yo soy el doctor Galnares, yo soy neurólogo, tengo una alta especialidad en enfermedades neuromusculares y hice una maestría en cefaleas. Vamos a hablar ahorita de un tema que para mí es apasionante y un tema bastante frecuente, que es la migraña, ¿no? Y sobre todo que en estos últimos 5 años hemos tenido unos avances brutales con respecto al tratamiento y que vale mucho la pena ahorita retomarlo, ¿no? Entonces, estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar nada más con datos duros de lo que es la migraña actualmente. Es importante mencionar la magnitud de la migraña en la actualidad, porque es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. A veces no le damos la importancia porque creemos que nada más la migraña es un dolor de cabeza común y corriente, pero no es así, es una enfermedad que produce dolores de cabeza. Y aparte de ser la segunda causa de discapacidad en mujeres de 15 a 49 años, se ha convertido en la causa número 1 de discapacidad, lo cual reduce la calidad del trabajo de los pacientes, lo cual reduce también el desempeño de los pacientes en su trabajo, causa ausentismo, entre otras cosas que iremos viendo más adelante en la plática, ¿no? Muchas veces los pacientes pues, tienen que mantenerse al margen de sus actividades y esto hace que pierdan eventos importantes en la vida. Si uno le pregunta a un paciente que padece migraña, la mitad de los pacientes les van a decir que han tenido que perderse algún evento o que no pueden hacer sus actividades correctamente, no pueden hacer sus pasatiempos debido a esta enfermedad. Y miren estos datos, ¿no? 13% de los pacientes sufren migraña diariamente. Ahora, de estos, entre el 5 y el 45% va a reportar alguna alteración del sueño debido a la migraña. 50% van a presentar fatiga, 60% van a requerir ayuda para actividades de la vida cotidiana, 52% después de un ataque de migraña van a tener dificultad para concentrarse en el trabajo, 34% dejan de hacer actividad física debido a la incapacidad que genera la migraña, y si nosotros hacemos cuentas, 7 de cada 10 personas que la padecen van a reportar un impacto negativo en sus actividades privadas, ¿no? 1 de cada 2 se ha tenido que perder alguna actividad importante en su vida, 4 de cada 10 se sienten desesperanzados y 1 de cada 2 reportan que el tener menos días con dolor se convierte en una necesidad para ellos importante. Ahora, hay aquí un problema. Muchas veces los pacientes no acuden a consulta. ¿Por qué? Porque pues, dicen es un dolor de cabeza, me tomo lo que encuentre yo en la farmacia, le pido a cualquier persona que me recomiende algo, a la comadre, al amigo. Y entonces esto lleva a un retraso en el diagnóstico y un retraso en el tratamiento oportuno. Si hablamos de datos de retraso en el diagnóstico, hay un estudio italiano que reporta que en un estudio de 200 pacientes se llevó a un retraso de diagnóstico desde el primer síntoma, desde el primer ataque de migraña. Pasaron 5 años hasta que se hizo el diagnóstico correcto y se le empezó el diagnóstico correcto a los pacientes, ¿no? Y muchas veces en ese entre los pacientes son sometidos a pruebas innecesarias, estudios de imagen que no necesitaban, y eso pues obviamente lleva costos y también que el paciente pueda llegar a un riesgo de cronificación de la migraña, ¿no? Ahora, de datos aquí en México que tenemos, ahora fíjense aquí en esta tabla, ¿no? Esto es lo que tenemos ahorita en la actualidad
en el país. Entonces, lo que tenemos en México, estos son los datos actuales. Y fíjense, el 47.5% por ciento de los pacientes que padecen migraña no se atienden en un consultorio, ellos se tratan por sí mismos. Es un número muy importante porque es aquí donde tenemos que incidir como médicos y también como pacientes reconocer que esta es una enfermedad que requiere atención oportuna. Y si vemos los números más arriba, 17.2 van al médico general, solamente cae al neurólogo el 8.2% de los pacientes y el 5% de los pacientes van a otro especialista. Entonces, muchas veces a todos nos va a tocar manejar un paciente con migraña, ¿no? Es más, si ahorita viéramos aquí, 1 de cada 10 de los que están acá, o sea, si somos aquí ahorita unos 30, por lo menos 3 de aquí tienen migraña, ¿no? Entonces, no hay que tomarla tan a la ligera. Ahora, en México, con respecto a la prevalencia, no tenemos un estudio actual. Se está corriendo un estudio actualmente en el instituto, pero tenemos ahorita nada más la siguiente información, que es la siguiente, ¿no? 12.1% de mujeres en México la padecen contra el 3.9% en hombres, lo que habla de una relación de 3-1 de mujer a hombre, ¿no? Y en un estudio de mujeres mexicanas, la prevalencia llega a un 19% y más o menos el rango de edad es entre 40 y 44 años en México. En el mundo, más o menos es entre 30 y 40 años la media de presentación de la migraña en la mujer. Y el PREMECEF, que es el primer registro de migraña y cefaleas en México, habla que el 28.9% de los mexicanos padecen migraña. Y de este 28.9%, el 15.9% va a ser sin aura, el 6.25% va a ser con aura, el 3.7% va a ser migraña crónica y el 2.93% va a ser migraña probable. Ahora, ahorita vamos a hablar de los criterios actuales de migraña, pero antes que eso vamos a hablar de los pasos claves en el diagnóstico. ¿Cómo podemos sospechar? O sea, nosotros tenemos algún familiar, nosotros tenemos a algún conocido que creemos que tiene migraña. Normalmente, ¿cuál es el tipo de datos que nos relatan, ¿no? Uno, normalmente las cefaleas son de intensidad moderada a grave. Generalmente cuando tienen aura, el aura es de tipo visual y esto es en el 33% de los pacientes con migraña. Los pacientes con migraña tienen familiares de primer grado. Si hablamos en porcentaje, los pacientes que tienen migraña con aura tienen 4 veces más riesgo de heredarle la migraña a su descendencia, a diferencia de la migraña sin aura, que el porcentaje es de 1.7. Y normalmente los pacientes con migraña empiezan en la adolescencia, en la pubertad. Normalmente la media es entre los 14 y los 16 años, lo cual es un dato importante a tomar en cuenta. Ahora, para el diagnóstico, actualmente tenemos las guías ICHD-3, ahorita las vamos a ver, pero en este año van a salir las ICHD-4. Y algo importante que necesitamos, que iremos viendo en el transcurso de la plática, es que cuando ya detectemos a alguien con migraña, lo primero que tenemos que hacer con el paciente es darle seguridad y tranquilidad del diagnóstico, porque muchas veces vienen a consulta pensando en que lo que traen es o un tumor cerebral, lo que pueden tener es que a mi familiar le dio un derrame y le diagnosticaron así esta hemorragia y terminó con alguna secuela grave. Tenemos que nosotros transmitirle seguridad cuando tenemos certeza del diagnóstico, identificar los predisponentes y los desencadenantes, individualizar la terapia, ¿no? Ahora, esto es lo que se viene en este año. Nada más para que veamos que va a cambiar el concepto de lo que conocemos de las cefaleas en este año, que es la ICHD-4, pero ahorita tenemos los criterios de la ICHD-3. Entonces, ¿qué dicen los criterios de migraña sin aura? Para nosotros decir que alguien tiene migraña sin aura, necesitamos por lo menos 5 ataques. Y estos 5 ataques tienen que cumplir los siguientes criterios. Primero, el criterio de temporalidad. ¿Cuánto debe de durar un ataque de migraña cuando no se trata o se trata sin éxito? De 4 a 72 horas. Esto es importante. El tiempo es muy importante a considerar dentro de estos criterios. 2, que cumpla con 2 de las siguientes 4 características. 1, que sea unilateral, que sea pulsátil. Una pregunta, algo que hago yo mucho en la clínica de cefaleas es, les pregunto al paciente, porque a veces nosotros decirle cómo le duele, el paciente le cuesta trabajo describirlo. Le preguntamos, ¿le duele como si trajera un corazón por dentro que le estuviera latiendo? Sí, esa es la cefalea pulsátil, ¿no? Que la intensidad sea de dolor moderado a severo y que esté agravado o sea causado por la actividad física. Y esta parte es importante, que el dolor sea acompañado de alguno de los siguientes, ya sea náusea o vómito, y aquí sí es
necesario que tenga fotofobia y fonofobia, los dos presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que digamos que sean dos de los siguientes cuatro? Porque hay migrañas que también pueden ser bilaterales. Hay migrañas que pueden ser de intensidad leve a moderada, ¿no? Entonces, por eso nada más te piden los criterios dos de los siguientes cuatro. Entonces, para que vean que también hay heterogeneidad en los criterios. Ahora, en la migraña con aura cambian las cosas. Aquí en vez de ser 5 criterios, necesitamos 2, donde haya los siguientes criterios. Entonces, tiene que haber uno o más de los siguientes síntomas. El visual, que es el aura más frecuente. Quien aquí sea migrañoso y que tenga auras, ha notado que el síntoma más común es como un halo de luz alrededor de los ojos o alteraciones en el campo visual, o a veces una luz como zigzagueante en su campo visual. El segundo es el sensitivo, pero también hay auras del habla, del lenguaje, hay auras motores, del tronco o de retina. Y tienen que cumplir con al menos 3 de estas siguientes. Que un síntoma se propague gradualmente durante un periodo más de 5 minutos. 2 o más tienen que ocurrir en sucesión, es decir, primero ocurre un aura, termina ese aura y va el que sigue. Cada síntoma de aura va entre 5 y 60 minutos, que aquí sí voy a recalcar el punto de 60 minutos porque aura arriba de 60 minutos es aura prolongada. Y una aura prolongada es una indicación de imagen porque es de las pocas urgencias en migraña que puede considerarse un factor de riesgo para infarto migrañoso. Entonces, una aura de 60 minutos arriba, entonces hay que hacerle una resonancia magnética. Al menos un síntoma de aura que sea unilateral, al menos un síntoma de aura es positivo y obviamente el dolor de cabeza va a seguir después del aura en los siguientes 60 minutos. Ahora, para no hacer como tan tedioso esto, ¿qué pasa en la migraña? Vamos a desenmascarar un ataque, ¿no? La migraña no es nada más el periodo donde el paciente llega, tiene este dolor pulsátil, unilateral, intenso, que al paciente lo incapacita. Es más que eso. Nosotros normalmente empezamos o tenemos una fase que se llama fase prodrómica, que es una fase que va de horas a días antes de que el paciente tenga un ataque de migraña. ¿Y qué es lo que el paciente normalmente empieza a manifestar? Fatiga, inclusive puede sentir un poco de cansancio, empiezan a bostezar. De hecho, si han visto pacientes con migraña, de repente empiezan a bostezar mucho los días que lo preceden. También puede tener alteración en la conciencia, pueden sentirse como lentos mentalmente, pueden tener hasta rigidez de cuello, retención de líquidos, fotofobia, náusea, diarrea o hasta inclusive un craving de comida, ¿no? Y estos son los síntomas prodrómicos. Esto quiere decir que aquí es donde empieza realmente el ataque de migraña. ¿Y qué es lo que sucede fisiopatológicamente? Hay activación hipotalámica. Entonces, el hipotálamo juega un rol muy importante en el inicio de la migraña. Después, en los pacientes que tienen migraña con aura, que esto ocurre de 5 a 60 minutos antes del ataque de migraña, aquí es donde vienen los criterios que ya les decía, ¿no? Empieza con síntomas visuales, síntomas del habla, síntomas sensitivos, pero fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Un fenómeno que se llama depresión cortical, es decir, la onda de dolor lo que hace es, se empieza a distribuir por todo el encéfalo. Después viene ya el ataque de migraña, que como les mencionaba, dura de 4 a 72 horas y lo que ocurre aquí es la activación del sistema trigémino vascular, que ahorita la veremos más adelante en tratamiento. Y finalmente termina el ataque de migraña y viene el fenómeno de flujo sanguíneo cerebral alterado, que es el fenómeno de recuperación después de ese fenómeno de vasodilatación, vasoconstricción que ocurre en la migraña, que es la famosa cruda de migraña o cola de migraña, ¿no? Donde el paciente presenta astenia, cansancio, somnolencia e inclusive dificultades cognitivas. Y a esto voy con todo el tema de que hay que darle mucha importancia a la migraña porque vean en todo lo que impacta. El paciente con esto no funciona al 100%. Ahora, ¿cuáles son las principales necesidades que ahorita no hemos cubierto en migraña, no? Una es la parte del tratamiento agudo. 40% de los pacientes o no encuentran el tratamiento adecuado o tienen efectos secundarios de medicamentos o no lo toleran. Entonces, esta es una necesidad que ahorita tenemos que cubrir. Dos, los pacientes hacen cefalea por sobreuso de medicamentos, ¿no? Es común que el paciente se trate por su cuenta y no consulte con un médico, en especial con ya sea con el neurólogo, con el internista, hasta que ya el paciente ya está tomando 15 analgésicos por mes y ya el paciente ya desarrolló cefalea por sobreuso de medicamentos. Y los efectos secundarios de la terapia profiláctica, ¿no? Que todo esto ahorita lo mencionaremos. Ahora, ¿qué dice la Academia Americana de Cefaleas con respecto a los objetivos? Para que el paciente tenga un adecuado tratamiento, pues nosotros buscamos que haya una rápida liberación del dolor, que el paciente rápidamente recupere la funcionalidad, que el paciente no tenga que requerir a múltiples medicamentos y con una sola dosis se cure el ataque de migraña,
que el paciente reduzca, o sea, que se reduzca el uso de recursos para el tratamiento de migraña, que haya pocos efectos secundarios y obviamente los costos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los límites ahorita de la terapia actual, no? Muchas veces la tolerabilidad. Hay muchos medicamentos dentro de la terapia aguda que actualmente el paciente refiere que tiene efectos secundarios cuando los toma. Por ejemplo, hay un estudio que reporta que el 52% de los pacientes tiene algún efecto secundario con el uso de triptanos, que también esto lo comentaremos más adelante. Ahora, de los pacientes que necesitan la medicación de rescate, un porcentaje aproximado del 20 al 34% van a requerir medicaciones de rescate a pesar de estar con tratamiento preventivo. Esta es la otra, la cefalea por abuso de medicamentos, que la mayoría de los tratamientos que tenemos en la actualidad para el tratamiento abortivo de la migraña pueden dar cefalea por sobreuso y que dentro de los tratamientos para los cardiólogos que están aquí presentes, muchos de los medicamentos tienen contraindicación para cuando hay enfermedad cardiovascular, ¿no? Ahora, ¿qué hay que considerar en los tratamientos actuales también? Que muchos tienen falla de respuesta o que el efecto no es sostenido. Y solamente entre el 18 y el 33% de los pacientes consigue digamos que un alivio total con el uso de triptanos y entre el 20 y el 34% necesitan medicación de rescate. Y ahora la preferencia del paciente, no me van a dejar mentir, hay pacientes que llegan y dicen pónganme algo inyectado porque creen que se hace más efecto con un medicamento inyectado. Pero no es así. El 88% de los pacientes van a preferir medicamentos orales y el 52% de los pacientes en el tratamiento preventivo van a preferir algo tomado que algo inyectado, ¿no? Esto ya está muy bien estudiado. Y con el tema del tratamiento preventivo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que también hay limitaciones, ¿no? Pero vamos a pasar a esto. Ahora, hay un estudio que evaluó 300 pacientes con cefaleas primarias para ver cuántos medicamentos llegan a tomar los pacientes cuando están con ataques seguidos de dolor de cabeza. Y el promedio de medicamentos que toma un paciente cuando tiene un ataque es de 3.8 medicamentos. Es una polifarmacia. Y vean, hay un 41% de pacientes que toman más de 5 medicamentos en el ataque. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Si son AINES, problemas gástricos, problemas renales, si son triptanos, problemas cardiovasculares. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esto para entonces poder utilizar terapias individualizadas al paciente y que al paciente le vaya mejor y no tenga que andar utilizando múltiples medicamentos, ¿no? Y aquí, antes de pasar a la parte directa de tratamiento, este es una molécula que se descubrió a finales de los años 90, principios de los años 2000, que es el CGRP, que CGRP es una proteína, es un marcador que nosotros empezamos a descubrir porque se le empezaban a sacar muestras de sangre a los pacientes que tenían migraña y estas muestras de sangre mostraban esta proteína, ¿no? Se llama CGRP, que son las siglas de péptido del gen relacionado con la calcitonina. Esto fue lo que cambió la migraña en los últimos 5 a 10 años, ¿no? A alguien se le ocurrió, pues vamos a poner esa molécula en gente con migraña, se lo vamos a inyectar. ¿Y qué pasó? Pues los pacientes empezaron a tener migraña a cada ratito. Entonces ahí se descubrió que este es un transmisor del dolor en pacientes con migraña. Entonces, ¿cuál es la función del CGRP? Tiene dos y son las que vemos aquí arriba, ¿no? Es un potente señalizador de dolor y aparte es un vasodilatador. ¿Quién lo liberan? Las ramas trigeminales y el núcleo espinal trigeminal. ¿Y qué pasa en los pacientes con migraña? Antes de empezar con el ataque de migraña hay una liberación masiva de este péptido. ¿Y qué han descubierto los estudios? Que en los ataques de migraña se eleva este péptido y que los pacientes con una infusión de este péptido van a desarrollar migraña. Ahora, entonces, si este es un potencial marcador o es un potencial causante del ataque agudo de migraña, pues entonces si lo bloqueamos podemos inhibir un ataque de migraña, ¿no? Entonces, de ahí fue que vienen las nuevas terapias para migrañas. Entonces, ¿cuál es uno de los fenómenos que ahorita mencionábamos que causaba el CGRP? La vasodilatación, que esto es algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en lo que vemos, esto es un vaso sanguíneo meningeo. Aquí en verde, lo que estamos viendo es el receptor de CGRP de esta molécula. Y cuando va a haber un ataque de migraña, se libera CGRP al espacio sináptico y este CGRP se va a pegar a su receptor y entonces, ¿qué va a haber? Vasodilatación.
Entonces, si nosotros inhibimos esa vasodilatación, por lo tanto, también vamos a evitar la producción de dolor. Segundo fenómeno, la inflamación neurogénica. El CGRP, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que provoca también inflamación neurogénica mediada por las fibras A delta y por las fibras tipo C que se encuentran en las neuronas trigeminales, ¿no? Entonces, viene la liberación de CGRP, se pega a su receptor de CGRP y se activa la inflamación neurogénica. Y la otra cosa es que el CGRP se encarga de la transmisión del dolor. Entonces, si nosotros inhibimos el CGRP, ¿qué es lo que ocurre? Evitamos que en las neuronas trigeminales haya transmisión del dolor, ¿no? Y aquí tenemos aquí los medicamentos que actúan a este nivel, ¿no? El CGRP entonces se ha convertido ahorita en un blanco terapéutico para múltiples medicamentos que tenemos en la actualidad. Ahora, tenemos aquí primero a los que más conocemos, que son a los triptanos, porque llevamos utilizándolos desde los años 90, que su indicación es el tratamiento agudo, actúan como agonistas de dos tipos de receptores, de los 5-HT1B y de los 5-HT1D, y su efecto también consecuente va a ser inhibir la liberación de este péptido en el espacio sináptico. Los nuevos medicamentos, que son los gepantes, que también están indicados como agudos y preventivos para migraña, y su acción va a ser antagonizar el receptor de CGRP. Lo que van a evitar es la unión de esta molécula con su receptor y también bloquear la señal del CGRP. Y los anticuerpos monoclonales, que aquí su indicación es para tratamiento preventivo de la migraña y actúan contra el receptor del CGRP y contra el ligando de CGRP, que ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. Entonces entramos de lleno a esta parte, ¿no? Ya vimos esta parte fisiopatológica, ahora vamos a ver el tratamiento, que son las actualidades del tratamiento de migraña. Entonces hay dos tipos de tratamiento, que son el tratamiento abortivo y el tratamiento profiláctico. El abortivo es el que le damos al paciente cuando tiene un ataque de migraña y queremos mitigárselo. Y el preventivo es cuando el paciente tiene muchos ataques de migraña y lo que queremos hacer es disminuir la frecuencia y disminuir la intensidad de los ataques de migraña. Estas son todas las opciones que tenemos en la actualidad, las vamos a ir desglosando poco a poco en la plática. Y este es un artículo que se publicó recientemente en Nature, que es el diagnóstico y tratamiento de migraña en 10 pasos. Este lo publicó el doctor Mesut Ashina, y él propone que en el tratamiento agudo tengamos un esquema escalonado de tratamiento. Claro, al final pues hay que individualizar al paciente, pero una propuesta algorítmica es tratar al paciente de esta manera. Si el paciente tiene un ataque de migraña y el ataque es de leve a moderado, pues lo que podemos utilizar son analgésicos y antieméticos en caso de que el paciente presente náusea. Ok, tenemos 3 ataques consecutivos que no fue exitoso el tratamiento. ¿Qué hacemos? Pues nos brincamos a los tratamientos de segunda línea. Aquí es donde entran los triptanos. Podemos asociar un AINE o no. ¿Qué pasa si tenemos 3 ataques que no tenemos éxito? Cambiamos de triptano. ¿Y qué pasa si tenemos falla de tratamiento con los triptanos disponibles? Pasamos a los medicamentos de tercera línea, que son los ditanos y los gepantes, ¿no? Hay que considerar aquí que es una propuesta algorítmico. Y el doctor Mesut Ashina, que es el que publicó este artículo, vive en un país donde el esquema de salud es un esquema de salud pública. Entonces, ahí se asocia también tema de costos. Aquí, pues hay que individualizar al paciente, que ahorita vamos a ver los pros y los contras de cada terapia. Entonces, regresando a la parte fisiopatológica de por qué actúa la migraña, nada más para recordar, lo que ocurre a nivel de los vasos meningios es que ocurre una vasodilatación mediada por moléculas como CGRP, ¿no? Hay una vasodilatación arterial que produce un estímulo doloroso que va por las neuronas trigeminales, va hacia los núcleos principales del trigémino, luego hacia el tálamo y luego se disemina por todo el encéfalo, ¿no? Y esto es importante a la hora de entender por qué las terapias actuales de migraña funcionan. Porque aquí, en estos vasos sanguíneos, es donde van a actuar, por ejemplo, los triptanos. Y hablando específicamente de los triptanos, este es un análisis comparativo, es una revisión sistemática para comparar todos los triptanos, donde para decirles qué significa cada bolita y cada tabla, el primer círculo que vean acá quiere decir alivio de cefalea a las 2 horas. El segundo, que ya el paciente tenga libertad de dolor a las 2 horas, alivio sostenido a las 24 horas, libertad de dolor a las 24 horas y finalmente, si el paciente requiere además otro medicamento de rescate. Eso significa cada bolita. El hecho que haya blanco quiere decir que no hay diferencia, que son iguales en los estudios comparativos. Si hay gris, es que el medicamento de la fila va a ser más efectivo que el de la columna. Negro
que el de la fila es menos efectivo y que no haya bolitas, que no hay estudios para comparar. Y en lo que ven acá, ¿cuál es el que tiene más bolas grises? En la fila, pues el etriptán. Entonces, en los estudios head to head, el etriptán es el que tiene mayor efectividad en comparación con los demás triptanos, ¿no? Pero no todos los pacientes responden a triptanos. Y lo que les mencionaba, 35% hasta el 40% tienen falla triptanos, ya sea por diferencias entre distintos triptanos, tasa de efectos secundarios, y algunos pacientes pues no les funciona. Entonces es importante que conozcamos estos. Estos pacientes que no responden a un triptano, ¿qué puede pasar o cómo le podemos hacer para que respondan? Uno, le cambiamos el triptano, por eso el algoritmo que presenté anteriormente. Segundo, al tratar un segundo o tercer ataque, por eso no declaramos que falló el triptano hasta que pasen 3 ataques consecutivos. O la otra es que escalemos la dosis, que eso también es importante. Y ahora, ¿qué pasa con la adherencia a los triptanos? Que es baja. Yo le doy la receta al paciente por un triptano, sea el que sea, de los que vimos en la lista, y solamente más o menos de un 30-34% van a surtir su receta. Muchos de ellos al principio no lo van a surtir. Y hay muchos pacientes que en la farmacia les cambiaron la receta, les dijeron, este triptano puede ser mejor, entonces tú le dejas uno y ya terminan tomándose otra. Y el 26% van a descontinuar sin probar un tratamiento alternativo. Es decir, yo le digo, ahora tómate este medicamento, va a decir, no, es que ya esa familia pues ya no me cayó bien, vamos a cambiarlo, ¿no? Y muchas de las razones por las cuales los pacientes lo dejan de tomar, uno, es porque sintieron que no fue eficaz, dos, por efectos secundarios, tres, por contraindicaciones y la cuarta, por costo. Y hablando específicamente de las contraindicaciones, los triptanos lo que hacen es inhiben la vasodilatación, que es un fenómeno fisiopatológico de la migraña y causan vasoconstricción. Entonces, las contraindicaciones son eventos cardiovasculares, hipertensión severa, vasoespasmo. Entonces, la mayoría de los pacientes que son cardiópatas pues, tienen contraindicación para uso de triptanos. Y entonces, hay otra cosa con los triptanos, así como con los analgésicos, que son medicamentos que pueden causar cefalea por uso excesivo de medicamentos. En el tema de números, uso de triptanos más de 10 días al mes es considerado cefalea por uso excesivo de triptanos. En el caso de los AINES, más de 15 días al mes. Entonces, esto sí es muy importante. Entonces, si llegamos a superar este número, ya el paciente le vamos a detonar un segundo tipo de cefalea. Entonces, algo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, este es un medicamento nuevo, salió en 2019, llegó aquí a México a 2020, es el lasmiditan. Es un medicamento que a diferencia de los triptanos que actúan sobre 5-HT1B y D, este actúa sobre 5-HT1F, que son receptores de las neuronas A delta que se encargan de transmisión del dolor, ¿no? Entonces, si nosotros no actuamos sobre el 5-HT1B, que es el responsable de la vasoconstricción, si nada más actuamos sobre el 5-HT1F, entonces no vamos a tener ese fenómeno. Por lo tanto, esa no va a ser una contraindicación para el uso de los medicamentos. Y eso es lo que intentó este medicamento. Una alternativa para pacientes que tienen contraindicación para uso de triptanos, ¿no? Con otra ventaja que cruzaba la barrera hematoencefálica. Estos son lo que demostraron los estudios iniciales con el lasmiditan. Lo que vamos a ver en la línea café es el placebo y lo que vamos a ver en la línea roja y azul son las distintas dosis de lasmiditan. Cuando comparamos, sí hubo una importante tanto resolución del dolor como libertad de dolor y alivio de la cefalea. Sin embargo, el tema con este medicamento es este efecto secundario, el mareo. El lasmiditan salió, se empezó a vender. ¿Cuál ha sido el problema? Que dentro de la caja te dice, el paciente no puede operar maquinaria pesada y no puede manejar las siguientes 8 horas por este efecto secundario, el mareo. Y muchas veces la gente con migraña padece de mareo y no quieren cambiar un mareo que ya tenían por la migraña, cambiar por otro mareo inducido por medicamento. Entonces, este es un tema con el lasmiditan. Luego vino el Rimegepant, que se trajo a México el año pasado. El Rimegepant forma parte de grupo de medicamentos que funcionan como antagonistas del receptor de CGRP. Ya ven que platicábamos de esta molécula hace ratito. Entonces, lo que hace
El rimegepant es pegarse contra el receptor de CGRP y lo que ocasiona es inhibe la señalización del dolor y por lo tanto también inhibe la vasodilatación. Son los dos mecanismos. Este medicamento, ventajas o en los estudios que buscaron su aprobación en el tratamiento agudo de migraña, vieron que tiene un perfil muy seguro con pocos efectos secundarios, náusea, aumento muy sutil de transaminasas en un grupo de pacientes, pero también con dos estudios que también mencionaremos, se vio que tiene efecto tanto abortivo, es decir, cuando el paciente tiene un ataque, pero también como profiláctico. Y la dosis es de 75 miligramos. Este es el estudio que evidenció que es efectivo para el tratamiento agudo en comparación con placebo, como veíamos que el porcentaje de pacientes con alivio de dolor era mucho mayor, con alivio a las 2 horas, con disminución del síntoma más incapacitante para el paciente y les fue bastante bien a los pacientes, ¿no? Ahora, a la hora de comparar todos estos contra placebo, pues vemos que la libertad del dolor a las 2 horas se cumplió tanto con lasmiditan como con rimegepant como con ubrogepant. También la libertad del síntoma que más les afectaba a los pacientes y el alivio a las 24 horas, todos cumplieron con ese desenlace. Entonces, son buenas alternativas, la verdad son buenos tratamientos también para los pacientes que tienen un ataque agudo de migraña. Aquí les resumo, esta tablita se las hice yo para cuáles son las dosis que tenemos actualmente aprobadas para el tratamiento agudo de migraña, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya vimos que el esquema escalonado, pues a veces vamos a la farmacia y deme una Inequal, no, pues naproxeno, no, pues que torolaco. Ok, pero ¿qué tiene evidencia en migraña? Paracetamol, la dosis es 1 gramo, 500, 750, pues no sirve. Analgésicos, de aspirina, o de, bueno, ácido acetil salicílico, 1 gramo. Diclofenaco, 50 miligramos. Naproxeno de 500, ibuprofeno 400. Estas son las dosis que están aprobadas por estudios. De antieméticos, el que tenemos en México es metoclopramida. De triptanos, tenemos el sumatriptán en México, que es de 100 miligramos, el de triptán de 40, el sumatriptán de 2.5. Y tuvimos el motriptán, ya no puse la dosis porque ya se fue de México. De los ditanos tenemos lasmiditan de 100 o de 200 y de los gepantes, actualmente en México, rimegepant de 75 miligramos. Consideraciones con analgésicos, pues lo que ya sabemos, nefropatía, si el paciente está tomando antiagregantes, si el paciente tiene hemorragia de tubo digestivo. De los triptanos, las contraindicaciones que ya habíamos mencionado, que si tiene infarto cerebral, espasmo coronario, hipertensión descontrolada o enfermedad arterial periférica, está contraindicado el uso de triptanos. Y a diferencia con los ditanos y con los gepantes, que no tienen contraindicaciones, pero con los ditanos, lo que les comenté, no está permitido manejar por 8 horas y todos con una muy buena tasa de eficacia. Pero ese es el tratamiento agudo. Vamos a hablar del tratamiento preventivo de la migraña, ¿no? Y una pregunta es, ¿y cuándo yo le inicio a mi paciente algo para prevenir la migraña? ¿Cuándo es el momento ideal? Entonces, lo que dicen las recomendaciones de la Asociación Americana de Cefaleas es que podemos considerar tratamiento profiláctico cuando el paciente tiene migrañas que son altamente incapacitantes e interfieren con la rutina del paciente. Cuando tienen 2 o más días de cefalea al mes, esto es muy variable entre estudios. Normalmente el corte que utilizamos es entre 2 y 4 días al mes. Cuando tienen contraindicaciones para el tratamiento agudo, cuando utilizan en exceso los tratamientos agudos o cuando hay problemas de tolerabilidad, ¿no? Y acuérdense, la profilaxis lo que va a hacer no es llevar a cero la migraña, lo que hace es reducir tanto la frecuencia como la intensidad de los ataques de migraña y evitar la cefalea por sobreuso de analgésicos y obviamente la migraña crónica. Ahora, antes conocíamos así el tratamiento preventivo de la migraña, lo conocíamos por líneas, medicamentos de primera, segunda y tercera línea, donde en la primera línea tenemos estas opciones. Para los internistas, cardiólogos, pues nos gustan mucho estos medicamentos porque, pues si el paciente además de migraña es hipertenso, pues podemos matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Pacientes que son hipertensos, pues tenemos beneficio con atenolol, bisoprolol, metoprolol o inclusive con propranolol. También los ARA2, el candesartán tiene muy buena evidencia como profilaxis de migraña. Y dentro de los anticrisis, el topiramato es el medicamento de primera línea y valproato aquí empieza como medicamento de segunda línea. Amitriptilina también lo tenemos como medicamento de segunda línea. Venlafaxina va a aparecer en las siguientes guías también.
flunaricina como inhibidor de canal de calcio, y luego los de tercera línea, que es la toxina, los monoclonales contra el CGRP, donde tenemos erenumab, fremanezumab o galcanezumab, y el rimegepant como antagonista del receptor de CGRP. Recalcando esto, que reduce la frecuencia e intensidad de ataques de migraña y que normalmente los pacientes cuando empiezan a tomar un preventivo se va a tardar de 2 a 4 semanas, excepto en monoclonales, que en monoclonales el tiempo es un poco más extendido. Ahora, esta diapositiva la hice yo, ¿no? Este es el esquema escalonado de cómo normalmente hacíamos antes el tratamiento de migraña. Empezamos con los medicamentos de primera línea, ya les había mencionado que estaba el beta bloqueador, los ARA2, el topiramato. Si el paciente a los 3 meses no tiene beneficio, o sea, no se redujo al 50% de la frecuencia de la migraña o tiene efectos secundarios que son intolerables, pues ya cambiábamos a segunda línea, valproato, amitriptilina, flunaricina. Y si a los 3 meses pasaba lo mismo, pasamos a los de tercera línea, pero lo mismo. Muchas veces tenemos que individualizar al paciente. Por ejemplo, además del paciente tener migraña, tiene problemas para dormir o tiene depresión. Entonces, ¿por qué nos esperamos con estos medicamentos? ¿Por qué no pasamos con amitriptilina, que tiene buen perfil para el sueño? Tiene buen perfil también como antidepresivo. ¿O por qué si el paciente no quiere tener efectos secundarios de medicamentos, por qué no podemos darle rimegepant? ¿O por qué no le podemos dar un monoclonal? Entonces, ¿qué hizo la Asociación Americana de Cefaleas? A principios de febrero de este año, publicó las nuevas guías donde dice que ya todos los medicamentos, topiramato, valproato, beta bloqueadores, candesartán, amitriptilina, los monoclonales y los gepantes, ahora ya no deben de ser llamados como primera, segunda y tercera, sino todos están a la par y tenemos que individualizar el tratamiento dependiendo de las características y de las preferencias del paciente. Entonces ya todos están en el mismo nivel, ya podemos utilizarlos todos de primera línea. Y también esto aplica porque antes los seguros no querían cubrir medicamentos que eran de alto nivel. Ahora, pues el beneficio va a ser al paciente. Si el paciente tiene un beneficio con un medicamento de segunda o de tercera línea desde inicio, pues lo podemos empezar a utilizar ya. Y entonces, ese es el chiste, enfocar el tratamiento al paciente, individualizarlo. Y ahora, ¿cómo funcionan los medicamentos, no? O sea, ¿por qué funcionan como preventivos o cuál es el mecanismo? Porque un medicamento que funciona como antiepiléptico, ¿por qué va a funcionar también como tratamiento para migraña? Esta es la razón, ¿no? El topiramato, la carbamazepina y la lamotrigina lo que hacen es interfieren con el procesamiento tálamo cortical. Entonces actúan sobre la depresión cortical de la migraña. Los agonistas del CGRP, los monoclonales, el verapamil y los esteroides, lo que hacen también es inactivan el hipotálamo. ¿Y se acuerdan cuando vimos la tabla esta de cómo se desenmascaraba un ataque de migraña? El hipotálamo es el primer sistema que se activa fisiopatológicamente. Si actuamos sobre el hipotálamo, pues también vamos a inhibir la migraña. La modulación del sistema trigeminobascular, que es otra de las vías o de las teorías fisiopatológicas. Aquí actúa el topiramato, la carbamazepina, los inhibidores de la COX, la toxina onabotulínica, la lidocaína y también los medicamentos que actúan contra el CGRP. Y el único medicamento que actúa en múltiples mecanismos es el ácido valproico, que también por eso funciona como preventivo para migraña. Y hablando del tema de los monoclonales contra CGRP, tenemos estos 4: erenumab, galcanezumab, fremanezumab y eptinezumab. En México nada más tenemos estos 2, erenumab y galcanezumab, que su indicación es para tratamiento de migraña episódica y migraña crónica. Nada más, no para el tratamiento agudo. Se administran de forma subcutánea mensual y en los estudios se ha demostrado que tiene una reducción el erenumab de 3 a 4 media de días de migraña al mes contra 5 del galcanezumab, ¿no? No producen cefalea por sobreuso de medicamentos y con un perfil bajo de efectos secundarios. Estoy hablando de los monoclonales. Y haciendo una comparativa entre ellos, galcanezumab tiene una mayor tasa de respondedores, ¿no? Pero también el otro medicamento que actúa contra CGRP es el rimegepant, que esta es una opción que a diferencia de las otras que se aplican subcutáneas, se aplica de forma oral. Mismo, muy bajo perfil de efectos secundarios. La verdad es que los efectos secundarios que se reportaron en este estudio fueron muy bajos. La dosis preventiva es 75 miligramos cada 48 horas, con la misma tableta dispersable, con una evidencia máxima de 18 días por mes. ¿Esto qué quiere decir? Pues son 30 días al mes, si se lo doy cada 48 horas, pues son 15 días.
Pero ¿qué tal que en el entre le duele o le dan 3 episodios de migraña? Pues le puedo dar en el entre 3 dosis extra, porque es el único medicamento en la actualidad que tiene aprobación para uso abortivo, tanto como para profiláctico, ¿no? Entonces es un beneficio que tiene este paciente. Y ahora, todavía hay un perfil de pacientes que no responden a terapias contra CGRP, ¿no? ¿Por qué será? O sea, ¿por qué a pesar de que ahorita eh, parecía que con el CGRP descubrimos el hilo negro de la migraña, ¿por qué todavía hay pacientes que independientemente con el tratamiento aún así no responden? La causa, o por qué se cree que eso ocurre, es uno, porque hay un correceptor, además del receptor de CGRP, que está activado por un péptido que se llama amilina. Esa es una de las teorías. Dos, porque son rápidos metabolizadores de los medicamentos contra CGRP, o que hay algún otro péptido adicional que no hemos descubierto, o que existe otro receptor que active también los mecanismos de la migraña independiente del CGRP. Claro, esto porque cada paciente es diferente. Otro medicamento que usamos mucho, sobre todo aquí en migraña crónica, es la toxina botulínica, que su indicación es única y exclusivamente migraña crónica y específicamente en aquellos pacientes que tienen cefalea por abuso de medicamentos. La duración del efecto es de 3 a 6 meses, con una dosis que va de 155 a 185 unidades y se aplica en 31 puntos. Se aplica en los músculos frontales, procerus, supraciliar de las cejas, temporales, occipitales, paraespinales y trapecio, ¿no? ¿Y cómo actúan? Bloquea la liberación de todos los neuropéptidos, ya sea CGRP, PACAP, amilina, en las fibras tipo C, que son las que transmiten el dolor, y además tiene un efecto relajante muscular. Entonces, esta es una alternativa en pacientes ya con migraña crónica. Y el otro es el bloqueo occipital, que el bloqueo occipital es una infiltración que hacemos con metilprednisolona y lidocaína, porque en México no tenemos bupivacaína, y lo que hacemos es infiltramos directamente sobre el nervio C2, que es un nervio que se encarga de la transmisión del dolor, nace de C2, por eso se llama así el nervio, va por arriba y es el que se encarga de inervar toda la porción parietal y temporal del cuero cabelludo. Y tenemos muy buena evidencia también de su uso en distintos tipos de cefalea. Y como ahorita estamos hablando de migraña, tenemos una evidencia 2B para migraña aguda y 2A para migraña crónica. Entonces, esta es una alternativa con una eficacia bastante rápida, también con pocos efectos secundarios, y este es el tratamiento de elección, por ejemplo, de migraña en el embarazo. Entonces, también les hice una tablita para tratamiento preventivo. ¿Cuáles son las dosis que tenemos o la evidencia actual que tenemos de dosis para los distintos medicamentos? Si vamos a considerar beta bloqueadores, la dosis de propranolol es de 60, la de metoprolol es de 100 y la de atenolol es de 50. Lo que tenemos evidencia en migraña con candesartán va de 8 a 16, nada más hay que considerar el tema de la hipotensión. Si vamos a considerar flunaricina, la dosis es de 5 a 10, también considerando la hipotensión y los bloqueos a vez. Si vamos a considerar antidepresivos, la dosis de amitriptilina va de 12.5 a 50 o de venlafaxina de 75 a 225, nada más considerar en amitriptilina si el paciente es cardiópata. Así vamos a considerar antiepilépticos, la dosis de topiramato es de 100, de valproato de 500 miligramos a 1 gramo, nada más considerar que son medicamentos potencialmente teratogénicos y que tienen muy perfil de efectos secundarios amplio. Topiramato baja mucho de peso y hay falta de concentración y nefrolitiasis, valproato aumenta de peso y hay mucha teratogenicidad. De los gepantes, el rimegepant, acuérdense, la dosis 75 cada 48 horas, pocos efectos secundarios y no más de 18 dosis mensuales, porque hasta ahorita es lo que se sabe. De los monoclonales, de los que tenemos en México, erenumab de 70 a 140 miligramos, de galcanezumab 120 miligramos, y sin contraindicaciones también, y de toxina botulínica, pues varía dependiendo cuántas unidades apliquen, pero tampoco hay contraindicaciones, y recordar que este está restringido para migraña crónica, ¿no? Entonces, estas son como las actualidades que tenemos, los medicamentos nuevos, que son los que vemos aquí abajo para profilaxis, ya vimos los de agudo, y que sepan que ahorita, en los siguientes años, todavía vamos a tener mucho avance en migraña, tenemos más opciones para los pacientes. Lo que buscamos es medicamentos más seguros, con un mejor perfil de seguridad para el paciente, con menos efectos secundarios, con mayor libertad para el dolor y que tengamos más opciones, porque pues, cada paciente al final va a ser diferente. Hay pacientes a los que no le funcione, pero tenemos que tener
digamos, conocimiento de todo esto para que al paciente nos vaya mejor y que le mejoremos esa calidad de vida, porque les recuerdo, migraña es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y si alguien de aquí es migrañoso, no me va a dejar mentir, le da un ataque de migraña y termina yéndose a su casa, no se desempeña bien, no funciona, ¿no? Y darle esa importancia. Pues ya con eso acabo y muchas gracias. Si tienen preguntas aquí o en Santa Fe o en red, llama la atención en una de las diapositivas que presentabas, el efecto placebo. Formidable, o sea, Sí. está la gráfica, está el Rimegepant que es mejor, pero es altísimo la respuesta benéfica del placebo. ¿Eso lo explican también por el componente emocional que puede tener migraña o cómo lo explican? Así es, la comorbilidad más importante en migraña es depresión y ansiedad. Entonces, muchos de los pacientes también con esa comorbilidad, pues el efecto placebo les funciona muchísimo. Y es interesante porque cuando vemos justo los estudios para tratamiento abortivo, vemos que la tasa de respuesta del placebo inclusive es mayor al 30%. Entonces, lo que habla de que muchas veces también ese componente es muy importante. Mencionaste muy rápido el uso de bloqueo occipital en el embarazo. ¿Podrías platicarnos un poco más? Sí, Y si hay experiencia en México. sí, ahorita en el instituto estoy corriendo justo el estudio de bloqueo occipital como tratamiento agudo y profiláctico en estos escenarios. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los pacientes con migraña en el embarazo, normalmente el 80% de ellos, pues el embarazo casi casi les cura la migraña, pero hay un 20% en los que no, la migraña les empeora. Entonces, son pacientes donde los AINES están contraindicados por el cierre del conducto arterioso. La otra cosa es usar, por ejemplo, triptanos. El único triptano que tiene evidencia es sumatriptán y aún así hay que tener consideración. Utilizar esteroides, pues no por el esquema de maduración pulmonar. Entonces, estamos limitados a paracetamol prácticamente y ya los pacientes, pues ya con paracetamol ya hasta les da risa cuando se lo toman. Entonces, el bloqueo occipital, lo que hacemos es infiltramos con lidocaína, infiltramos directamente con el nervio C2, eso se hace localizando, hay una referencia anatómica muy fácil, que es agarramos la porción posterior de la apófisis mastoides, trazamos una línea con el ilion y en el tercio medio, ahí es donde hacemos directamente la infiltración. Infiltramos 5 mililitros de lidocaína nada más, hace efecto prácticamente inmediato, al paciente le quitas el dolor de cabeza prácticamente de inmediato y el efecto dura de 3 a 6 meses. Entonces termina el embarazo y al paciente pues, prácticamente ni le dolió la cabeza. Y es algo muy sencillo de aplicar. Hola Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Grisha, neuropsiquiatra. Creo que es súper pertinente la plática de hoy. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos diste. Efectivamente, la comorbilidad entre migraña y los trastornos psiquiátricos es altísima. Depresión y ansiedad, obviamente, siendo las principales de ellas. No pasa, creo que una semana en la clínica psiquiátrica o creo que la mayoría de nosotros, sin que veamos en algún momento de la historia clínica un paciente con migraña. Y considerando esta comorbilidad, pues muchos pacientes ya llegan tanto al neurólogo con un esquema antidepresivo y al psiquiatra tal vez con un esquema de triptanos, ¿no? Considerando esta comorbilidad tan alta. Muchas veces también podemos usar antidepresivos como la mitridrina, pero también duales, como bien mencionaste, el Venla o duloxetina, también profilácticamente para migraña. Y creo que es importante recordar un detalle que creo que puede pasar en la clínica, tiene el potencial de suceder. Personalmente me ha pasado que al usar estas dos familias de fármacos simultáneamente, el riesgo de un síndrome serotoninérgico aumenta. Y muchas veces algunos síntomas de síndrome serotoninérgico pueden pasar por aura y parecer aura. Y entonces eso hace que todavía a veces les prescriben más triptanos a un paciente que ya tiene tal vez Venla
a dosis alta o dulo a dosis alta, y eso hace como mucho más confuso, obviamente, el cuadro, pero también complica el tratamiento. Y pues de paso agradecerte por lo útil y lo efectiva que es la plática. Muchas gracias. No, gracias, Grisha. Y tocaste un punto muy importante, porque a veces también como neurólogos decimos, el paciente tiene depresión, pues a nosotros se nos hace fácil amitriptilina de entrada, venlafaxina, otra cosa. Y muchas veces lo que queremos al paciente es utilizar un medicamento que tenga beneficio para depresión y que además le funcione para migraña, pero muchas veces no es lo ideal. Y ahí es donde tenemos que platicar mucho también con psiquiatría. Muchas veces amitriptilina no es el mejor antidepresivo, no me dejarás mentir. A veces queda muy corto como antidepresivo y a veces puedes considerar darle otro profiláctico y además darle un buen antidepresivo. Entonces, aquí es muy importante que también nosotros como neurólogos sepamos reconocer esos alcances y cuando veamos un caso donde la comorbilidad depresiva o ansiosa sea muy importante, platicar con el psiquiatra, que el psiquiatra le dé su tratamiento de forma independiente y nosotros seleccionemos nuestro preventivo, que no forzosamente tiene que ir asociado con antidepresivo, ¿no? O sea que eso muchas veces así podemos esa comorbilidad tratarla de mejor manera y luego no medio tratarla con alguno de nuestros medicamentos. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Y gracias. ¿Hay más preguntas aquí en Observatorio o allá en Santa Fe? ¿O por red? Por chat tenemos al doctor Charles Maury. ¿Cómo diferenciar migraña de cefalia tensional? A grandes rasgos, por los criterios de la ICHD-3, casi los criterios de migraña y los de tensional son como contrarios uno al otro. Por ejemplo, con la migraña, la característica de la cefalea es pulsátil. Para la tensional, la característica es más opresiva y normalmente el paciente siente que le oprime los sitios donde hay músculos de la cabeza, los temporales, los frontales, los occipitales. Otro, la intensidad del dolor. La migraña es normalmente de moderada a severa, la tensional es de leve a moderada. La otra característica es que el paciente, por ejemplo, con cefalea por tensión muscular, puede hacer sus actividades, tiene la molestia, pero puede hacer sus actividades normales. El paciente con migraña prácticamente está incapacitado. Y otra característica es el paciente con migraña tiene que tener fotofobia y fonofobia. El paciente con tensión muscular puede tener fotofobia o fonofobia, pero no ambos. Entonces, normalmente se contraponen. Y algo también importante es que muchas veces no vemos las cefaleas aisladas, vemos la asociación. O sea, el paciente con migraña puede tener también cefalea por tensión muscular o viceversa. Cefalea tensional es la cefalea más frecuente que existe. Pero la forma de diferenciarlo es justo con estas características. Normalmente la tensional es opresiva, la migraña es pulsátil. Eso es como una de las características, más, más lo que les mencionaba ahorita. ¿Alguien más en el chat? Santa Fe. Bueno, pues está su carta de agradecimiento, doctor. Se le hemos llegar por correo y los invitamos a nuestra próxima sesión. Se va a proyectar Voluntad Anticipada a quien protege, a cargo de la doctora Margarita Araujo. Y esta sesión se comparte con el Departamento de Enfermería, Modelo de Cuidado Emocional de Enfermería en el Centro Médico ABC. Presentan maestra Avendaño Ordóñez y el maestro Carlos Estrada. Los esperamos, es una sesión doble. Nos vemos el próximo martes.